Muy buenas tardes. En esta oportunidad recibo al poeta Marcos Porrini, vicepresidente de APOA, Asociación de Poetas Argentinos. Él es director del Círculo Blake. Ahora en instantes nos va a comentar todo al respecto del Círculo Blake. Él también tiene guiones cinematográficos, escribe en prosa, es músico. Muy buenas tardes, Marcos. Yo lo que quiero preguntarte en primer lugar es ¿cómo comenzó el Círculo Blake? ¿Cómo lo iniciaste? Muchas gracias, Diego. Bueno, y a quienes nos acompañan hoy acá en la ciudad de Rosario. Círculo Blake es una versión depurada, quizá, de otras cosas que yo he venido gestionando, armando, y conjuga dos tipos de movimiento, de proyectos que llevo adelante. Unos que eran quizá fundamentalmente artísticos, que impulsaban eventos combinando la literatura, la poesía o textos más prosaicos con el teatro, con la música y generar cosas a partir de ideas diversas. Mayormente escribía yo los textos, dirigía, hacía la música y distintas cuestiones. Y era una manera también de formar un pensamiento colectivo, de generar una solidaridad, conectar con la gente de distintas maneras. Sin embargo, en eso la parte más filosófica o reflexiva surgía, como quien dice, tangencialmente al preparado de las obras. Había algunos con tendencia más intelectual, otros que no querían nada complejo. Luego fui armando tertulias específicamente reflexivas, donde lo filosófico está relacionado con lo que bordea lo religioso. Un pensamiento sobre cuestiones que podrían ser llamadas de religión o de esoterismo o de espiritualidad y más propiamente filosóficas. En ese sentido, Círculo Blake es una conjunción de esas exploraciones con lo creativo, con lo interpretativo, impulsando a los otros a investigar, a crear, a desplegar una potencialidad y tomando como inspiración la figura y la obra de William Blake, de su esposa Catherine también, en algún aspecto, porque nos dimos cuenta en que eran como una unidad ellos dos. William Blake fue un poeta nacido en Inglaterra que vivió entre 1757 y 1827. O sea, estuvo ahí en la época de las grandes revoluciones, la independencia americana, la Revolución Francesa, y desarrolló una obra que se la considera como profética. Si bien tiene una formación religiosa más tradicional, él va encontrando un camino mucho más libre, más revolucionario, más dado al arte, a la creación, y eso nos ha inspirado, porque esto es una manera de abordar todas esas complejidades sin, digamos, la limitación de las instituciones religiosas, sin la limitación ni de las academias tampoco, sino dejando que el espíritu libre explore y configure el mundo. Entonces, William Blake es un signo de esa apertura, de esa búsqueda de lo inagotable, lo infinito y de esa libertad para permitir que todo lo que tiene que manifestar la visión, como él decía, y la imaginación pueda desplegarse. Y que eso no genere individuos aislados como genios solitarios o héroes solitarios, sufrientes, sino que fortalezca un lazo de comunidad. Podríamos decir entonces que es una poesía visionaria. La poesía de William Blake se la puede considerar visionaria no solo porque él hable de tener visiones de cosas que pueden ser ángeles, cielos, infiernos y demás cuestiones, o espíritus, sino porque abre zonas profundas del alma, como si leyera en claves secretas la realidad y pudiera hablar tanto de la historia en claves sutiles de lo que ha pasado, como abrir hacia lo futuro. Lo principal, creo yo, de una visión que tomo de Blake, porque nosotros, por ejemplo, propusimos para este año un concepto general que oriente todas nuestras investigaciones y nuestras
creaciones, que es Esperando a Albión. Bien. Albión es una figura que tomamos de la obra de Blake, que él la toma de un nombre que es tradicional de Inglaterra, Albión, o Albion en inglés, pero él la desarrolla como si fuese el ser humano primordial y completo, que ha caído en una división, en una fragmentación y está como en un sufrimiento en la humanidad, como si sus partes cada una quisiera ser el todo y pelean entre sí, y el poeta con su imaginación va procurando restaurar a esa identidad original del ser humano. Entonces él crea esas imágenes, esos símbolos, y los está como llamando con su obra, para sí mismo y para toda la comunidad, los que puedan recibirlo. Entonces para mí lo visionario es conectar con esos símbolos profundos de lo humano, verlos, empezar a darles forma y como si lo estuviéramos trayendo a la realidad. Te quería preguntar, y para que nos puedas responder, porque muchas personas cuando leemos poesía o vamos hacia poetas de distintos tiempos, buscamos si son de alguna corriente, de qué estilo y demás. ¿Vos podrías explicarnos sobre esta poesía en concreto, si pertenece a alguna corriente, a algún estilo? Si hablamos de William Blake en particular, no agota lo visionario. Lo visionario no lo podría referir a artistas, poetas, gente que no es necesariamente artista ni poeta, de distintas épocas y de distintos contextos. No solamente vinculado con el cristianismo, y no solamente vinculado con lo religioso, se puede hablar de visionarios no religiosos. Luego, en el caso de William Blake, se lo asocian algunos autores con lo que llamó el romanticismo. Hablan del romanticismo inglés y demás. Y en buena medida se entiende el romanticismo como una reacción a el racionalismo y el cientificismo, como defensores del mundo de la imaginación, del mundo de la intuición, de la libertad individual para crear, para cierta irracionalidad, volver hasta incluso a las formas del mito, como desplegar toda esa zona. Entonces, eran grandes defensores de esa capacidad del espíritu humano de crear la realidad. Entonces, podríamos decir que hay más nombres importantes. Sí, yo creo que no es tanto una incursión en el sentido de que alguien se propone, bueno, ahora me voy a dedicar a escribir poesía visionaria. Bien. Como si fuese un estilo. Para hacer poesía visionaria hay que escribir sobre tales cosas o hay que escribir en tiempo futuro como si estuviéramos hablando de algo que vendrá, sino que sucede a veces porque la persona es avasallada por experiencias y demás, o por una apertura, una sensibilidad especial hacia esas percepciones sutiles y cómo buscarlas y estar ahí procurando acogerlas y cómo llevarlas a la palabra, a la expresión. Y lo visionario puede ser un camino de apertura a esa dimensión sutil y como digo, esto ha ocurrido en distintas épocas. Por ejemplo, yo había notado algunos. Hay un poeta muy importante que se llamó Arthur Rimbaud, poeta francés de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que él escribe una gran obra, Una temporada en el infierno, Iluminación, cuando tenía 19, 20 años, muy joven, muy impresionante, y hay una carta que se llama Carta del Vidente, y donde él explica a un amigo cómo el poeta se transforma en vidente, y da unas descripciones muy elocuentes, muy intensas, y habla de un desarreglo. Acá creo que tenía que dice, el poeta debe hacerse evidente mediante un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos, como una disciplina, una vocación de vida para desplegar toda esa zona de sí mismo. Entonces, de alguna forma también lo visionario es como un camino de descubrimiento de toda una potencialidad y de que todo ese mundo interior pueda emerger y pueda transformar tanto la vida de la persona como quizás de su entorno. ¿No es entonces un proceso de escritura como el que ejercemos normalmente, que nos sentamos a escribir porque tenemos una idea? Es estar más abierto a percepciones sutiles. Sí, yo creo que el germen de esto visionario quizás está en todo artista, y más si tiene una
una apertura especial a lo que quiere manifestarse en él, independientemente de cuáles sean las expectativas de afuera o las lógicas que le imponga algún tipo de programa, como que quiere dejar ser eso que le viene, como dice, me vino, me apareció, no sé, ya es como lo analizaban los surrealistas o Carl Jung y demás, es abrirse al inconsciente, dejar salir contenidos. Ahora, también esto implica una especial fe y perseverancia en que eso que se manifiesta tiene que tener lugar, tiene que ser compartido, puede entrar en un diálogo con los otros que enriquezca y que la realidad no es totalmente indiferente a eso. Que ese mundo interno y lo externo en el fondo están conectados y que se relacionan, se afectan el uno al otro continuamente. Entonces, en cierta medida el artista puede ir creyendo cada vez más en la inteligencia, la lógica, la profundidad y el poder de aquello que él está transmitiendo y viviendo. E incluso, y creo que esto es lo fundamental, hay un disco de Spinetta que se llama Para los árboles, o los letras religiosos decían para la gloria divina, o para los ángeles que hacen. Esta sensación de que uno está haciendo algo y que independientemente de cuánta gente le dé bolilla o qué repercusión tiene, es verdadero en sí mismo y tiene un poder y transforma la realidad. Yo creo que el efecto de lo visionario es ese sentido de estar conectando directamente con la médula de la realidad. Estuve mirando el video, vos habías subido, me mencionabas antes a Blake y a Catherine, estoy viendo, perdón la redundancia, el video que vos habías subido a YouTube. Él es como que habla con el espíritu de ella. No sé si eran mediante visiones, si hay algún registro para que vos hayas tomado para poder realizar ese video, lo has sacado de algún libro en particular. Bueno, esto que te estás refiriendo vos es un cortometraje poético musical que está en YouTube y que está circulando en varios festivales, ha tenido muy buena recepción en festivales de distintas partes del mundo porque lo hicimos en español con subtítulo en inglés y también en audio en inglés hicimos. Es un poema que yo escribí que Blake se comunica con su viuda desde el más allá. Y es un poema musicalizado también. Lo hicimos entre Ileana Gómez Gavinoser, Graciela Redoano, que es quien actúa, y yo. Yo me basé en unos textos que decían que Catherine Blake, que murió 4 años después, William Blake, y él la formó en todo. Él le enseñó a leer y a escribir, y le enseñó el arte del grabado, de hacer las cosas, le enseñó a trabajar con él en el taller. Ella era su colaboradora y su musa y demás. Cuando muere Blake, bueno, para ella es como que muere el que era todo para ella y el que era el que tenía las visiones y el que impulsaba lo creativo. Entonces habrá sentido una gran crisis, pero ella después describe que siente que él sigue estando y que él la está guiando. Ella terminó completando los trabajos, vendía, se movió, se sustentó, eso fue porque eran pobres ellos. Se sustentó económicamente gracias a eso y ella sentía que no lo había abandonado. Entonces, a partir de eso, de esos relatos, escribimos este diálogo donde él la va consolando, le habla del futuro y de que ella va a continuar y se percibe y ella también le responde, le expresa lo que está sintiendo y también su esperanza de que se va a encontrar con él en el más allá. Tuve la suerte de verlo, es muy conmovedor y poder adentrarme a través de ese video en esto que me mencionás, es decir, que como que él le seguía brindando el material porque ella lo seguía sintiendo. Y bueno, y puedo hacer la conexión que hay entre, cuando decís Círculo Blake, la poesía visionaria y demás, lo asocio mucho a ese video. Te iba a preguntar, por ejemplo, ¿podés comentarnos cómo nace una visión? Si bien algo nos venís proporcionando, pero quiero hacerte esta pregunta en particular. Más o menos, ¿cómo nace una visión? No es inventar, como te mencionaba antes, no es inventar. Yo te hablé de percepciones sutiles, vuelvo de nuevo a Catherine cuando lo sentía Blake. Sí, es muy delicado porque a veces, especialmente en la historia de las religiones,
está esa discusión, pero ¿es un profeta verdadero? ¿Está realmente hablando de visión que viene de lo divino? ¿O son cosas de su fantasía? ¿O es un delirio que tiene? ¿Es esquizofrenia? ¿O es alguien que simplemente pone lo que se le ocurre y ya, y para llamar la atención dice que es algo? Yo creo que se puede, por eso en nuestras charlas, si bien aparece lo religioso, yo quería que las personas pudieran expresar esa zona, que no se cohibieran, pero que no para cerrar zona, es hasta acá y esto, sino para abrir. Para abrir, algunos vienen que son personas religiosas, otros que no, entonces el que es religioso que pueda contar, pero que permita esa apertura con los otros. Escuchar también la interioridad del otro y trascender esa necesidad de encasillar. ¿Esto es verdadero visión? ¿Esto realmente vino de tal lado? ¿O es? Porque yo creo que la visión no es solamente una idea de si es auténtica o no de parte de quien la produce, bien, sino también depende de cómo la recibe el que la recibe y si hubiera una forma visionaria de recibir la visión también. O sea, de poder transformarla en una especie de principio liberador y de sabiduría para uno. Porque si uno hace ese ejercicio, Blake hablaba de, dice, ver el infinito en un grano de arena y el universo en una flor. Eso significa que hay un ejercicio de cómo también apreciar en algo mínimo de lo que fuese la conexión con lo más grande. Si uno hace ese ejercicio, ya casi que no necesita algo supuestamente, ya con una experiencia cotidiana de lo que fuese, uno puede descubrir que hay mucho ahí. Entonces, a veces la visión no es solamente una experiencia de un mundo aparentemente otro, ¿viste? Como una nueva dimensión o el mundo de los ángeles o de las hadas o de lo que fuese, sino también es un modo especial de ver eso que está delante, lo que te está pasando y las coincidencias y demás, y ver que detrás de todo eso se está revelando una sabiduría expansiva. Veo que hay mucha belleza en esta parte de la visión. Me mencionabas, por ejemplo, ver en una flor, ver desde lo micro, como podés ver una mirada, tener una mirada amplia en algo muy concreto. Lo que noto que es tratar de percibir la belleza, ¿sí? Podés tener la poesía visionaria percibiendo mucha belleza. Yo, cuando vos me lo mencionás, pienso en gente sufriendo, gente recibiendo no sé, cosas del más allá, y quizás no es así. Es como descubrir ese fondo donde todo está ahí. Bien. Ese fondo común donde está todo lo que aparentemente... Los surrealistas, en el manifiesto surrealista hablaban de ese punto supremo donde se concilia el sueño y la vigilia, la razón y la no razón. Es como si hubiera un fondo donde están las experiencias aparentemente tangibles y cotidianas, lo aparentemente sobrenatural, lo aparentemente delirante o alucinógeno o lo que fuese, y que todo pareciera como si todo estuviera hablando de lo mismo. Y el gran desafío es, como dice el Evangelio, tener ojos para ver y oídos para oír. Que no es siempre lo que se ve a primera vista. Se puede tener ojos para ver más allá. Y sí, porque, por ejemplo, muchos hablan de las correspondencias, que todo es una correspondencia de algo más. Y de pronto, no sé, con el amor pasa mucho. La poesía romántica, nosotros vamos a hacer un programa de radio el jueves que viene llamado El amor como fuerza visionaria. De pronto el poeta se enamora y empieza ese deseo y ese pensar en la otra persona y qué es, por qué me genera esta atracción, y empieza a desplegarle asociaciones con un montón de cosas que tienen que ver con misterios y lo conecta con los mitos, con la religión, con cosas de su vida. Entonces, en eso aparentemente sencillo, simple, él está viendo un montón.
Y lo idealiza también. Lo idealiza y capaz que produce un texto que después ese texto queda como un legado para la historia de la humanidad y que ilumina la vida y los caminos de un montón de personas. Por ahí esa chica a la que se enamoró, después nada. Pero él como que le hubiera sacado el jugo a la experiencia que le tocó. Y en ese sentido, ver el universo en una flor, también es como dice Borges, que cada hombre es todos los hombres y cada vida es todas las vidas. Como que en vez de estar pensando por qué a mí no me toca tener grandes experiencias o por qué yo no tengo sueños donde veo a Dios que se me habla o no tengo tales cuales cosas, por qué mi vida es tan común y corriente. Y en realidad es tener esa fe que a cada uno como le toca la vida, ahí está todo. En lo que te pasa cada día está todo. Solo que está como llamando a tener cierta disposición, cierta apertura. Y a veces el mayor efecto de una obra de arte o de un poema es, más que llevarte a una realidad totalmente ajena a vos, es reconectarte con tu propia sensibilidad para ver de un modo nuevo lo que tenés delante todos los días. Perfecto. Te iba a preguntar, ¿nació en Buenos Aires la idea? ¿Vos estabas en Buenos Aires? ¿Nació con vos solo? Me nombrás de grupo, de trabajar en grupo, que hacían tertulias y hablaban y así empezaron a hacer. Todo esto fue allá en Buenos Aires. Contame también, ¿hace cuánto tiempo comenzó todo esto del Círculo Blake, del cual sos director? Sí, es muy curioso porque yo coordinaba otro tipo de grupos, como decía antes, y en un momento yo tenía un grupo acá, uno de los acá presentes me decía que escribía cuento breve, microrrelato. Coordinaba un espacio llamado el Club del Cuento Breve, digamos, taller de microrrelato y encuentros de lectura de microrrelato, de cuentos cortos. Y en un momento, como tuve diferencias con la persona con la que los coordinaba, yo no quise continuar eso. Pero una organización que nos nucleaba distintos proyectos culturales, que hacía radio, quería que yo siguiera haciendo programas de radio, cosas con el Club de Cuento Breve. Yo me sentía incómodo porque ya no estaba. Entonces le dije, no, basta. Voy a inventar otra cosa, que tenga que ver con lo que a mí me interesa más, que tiene que ver con la conjunción de espiritualidad, arte y demás. Se va a llamar, y estaba acá en Rosario, mira. Estaba creo que en mi última visita a Rosario, en un café. Y le dije, se va a llamar Círculo Blake. Así me vino, porque ya me daba vueltas, Blake me parecía que encarnaba algo de lo que a mí me interesaba y me inspiraba. Y con un hombre amigo que lo hicimos en conjunto, Alejandro Mellino, registramos como sello editorial Círculo Blake. Yo estaba elaborando un proyecto de obra poética con otras personas, que después le voy a regalar porque es un libro electrónico para que puedan llevarse. Y lo hicimos, vamos a hacerlo con sello Círculo Blake. Y registramos el sello y el día que se registró oficialmente dijimos, bueno, este es el día de la fundación de Círculo Blake. Mirá qué curioso. No, pero lo que te voy a decir ahora es más curioso. Eso fue a fines de noviembre. Yo me olvidé incluso qué fecha específica de noviembre. Sabía que había sido a fines de noviembre, bueno, y seguimos cosas. Y leyendo este librito, que es una traducción de poesía de Blake, de Cantares de Inocencia y Experiencia, por Miguel Grimberg, que es alguien que yo conocí, que también trabajó en cosas con este artista intelectual importante de Argentina. Él relata cosas de Blake en la introducción y dice que Blake nació, yo no le había prestado atención antes, que Blake había nacido el 28 de noviembre. Y ahí yo le hablo a Alejandro y dice, ¿vos te acordás qué fecha específica nosotros fundamos Círculo Blake? Me pone 28 de noviembre de 2024. Me agarró un escalofrío. ¿Qué conexión? Es increíble la conexión. Hablando de la poesía visionaria, de la percepción sutil y demás, el nacimiento de Círculo Blake o de la idea. En la fecha del nacimiento de William Blake. Y es más, otro detalle, porque él se puso a hacer, como que quedó medio manija, se puso a buscar relaciones, que era 28 de noviembre en el año. Y en el año bisiesto, como era 2024, es el día 333, faltan 33 días para que termine el año, y yo cuando se fundó tenía 33 años. Si no hay conexiones, yo no me quedo sin palabras ante esto que están haciendo ahora. Quizás no te lo habías planteado y haciendo esta charla, empezando a buscar, encontramos un montón de coincidencias que no sé, me quedo sin palabras ante
cuando me cuentan algo que tiene tanto que ver con todo, incluso de alguien de tiempos pasados, con fechas que coinciden en tiempos pasados con las fechas de algo que nace ahora. Bueno, y acá justo está esta cita al final del texto, porque esto después compartamos. Hay un texto que preparamos para lo de hoy, que está en la página de Facebook de Círculo Blake, y también está acá impreso, que habla sobre la poesía visionaria, una de las cosas que hablamos acá, y al final unas citas de las más conocidas de William Blake, y una es: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería al hombre tal como es, infinito. Bien. O sea que el problema es nuestra percepción. Si nuestra percepción se limpia, veríamos que los sentidos y las conexiones nunca se agotan. Todo abre a todo y todo conecta con todo. Es como si tuviéramos una percepción muy, muy cerrada y muy personal de las cosas, no la dejamos ampliar, no le damos esa pureza que tendría que tener. ¿Qué llegaría en el caso de que nosotros la dejamos ser y le demos, como si la mirara a Dios, por ejemplo, en el caso de que a quienes creen en Dios, ¿sí? Sí. Es maravilloso. Yo acá tengo un libro que publiqué en 2023 que se llama Evangelio de la Noche, que es muy blakeano en algún aspecto. Bien. Y una de los que hicieron, una poeta que hizo un comentario, habló de que tiene el efecto de reencantar el mundo. Y los surrealistas hablaban, y Aldo Pellegrini, que fundó el surrealismo en Argentina, decía recuperar lo maravilloso y la percepción de lo maravilloso. O sea que para mí, y con esto quizás vamos a concluir esta parte expositiva, se me ocurre, no sé, no quiero cohibirte, pero Círculo Blake, siento yo que tiene una suerte de misión o de visión, y digo así porque Greenberg tituló la introducción sobre Blake La visión es la misión, que es despertar en los artistas, tanto en lo individual como en las comunidades, eso que es más esencial del arte, que es la sensación de que todo está por hacerse, de que la realidad está por hacerse y de que el poder está en el espíritu, el poder está en la visión, el poder está en esa capacidad de imaginar, de crear y de hablar y de manifestar las cosas desde ahí. Entonces, eso nos llena de esperanza y no nos sentimos doblegados por la realidad, aunque a veces parezca que estamos sin un peso para comprar el pan. Bueno, esa es la llamada de Círculo Blake, y también eso me siento que en todo lugar donde pueda ir y conversar también va a activar ese deseo en los otros. Es poder ver con los ojos del espíritu más que con los ojos de la carne, que es uno mucho más cerrado y el otro puede llegar a ser la visión más perfecta, ¿sí? Sí. Bueno, yo quiero darte muchísimas gracias por venir hasta acá, hacer tanto recorrido para poder traernos tu creación tan importante. Y para mí es una canalización de tiempos inmemorables, pero todo nació del presente, que tiene mucha conexión en fechas del pasado. Y poder seguir escribiendo con esos ojos del espíritu que mencionábamos, poder adentrarnos más al Círculo Blake. Vos querés dejar algunas redes sociales para que todos puedan ver los videos, inclusive el de Catherine Blake, que yo se los recomiendo muchísimo. Sí, el de Catherine, Blake and Katie, o Blake y Katie, está en YouTube, pueden buscar así, no subido al canal de Círculo Blake, sino de Ileana Andrea Gómez Gavinoser, pero pueden escribir Blake como el apellido Blake y Katie con Thie, Katie, para buscarlo, y en todo caso, si no encuentran, pueden escribir al Facebook de Círculo Blake o por mail a circuloblake@gmail.com. Ahí pueden acceder a las cosas que estamos haciendo, publicando, y también intercambiar con nosotros ideas y demás. Lo importante es que puedan intercambiar ideas y poder conectarse y que Círculo Blake crezca mucho, que ese es el motivo de esta entrevista, ¿sí? Por eso te vuelvo a dar las gracias y espero te hayas sentido a gusto acá con nosotros. Tenemos un grupo importante de personas que vinieron a verte
Y también esperamos todo lo nuevo, porque al ser músico, hacer guiones cinematográficos, yo creo que vas a tener mucho más material para seguir creando, porque tenés todas las herramientas. Sos muy completo. Así que muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.